creo que es de Dios. Y hace meses hay cosas materiales que tú puedes conseguir en esta tierra, pero hay algo que, no sé, te late adentro del corazón y es el cumplimiento de un propósito. Y hace meses yo le decía al Señor que me sentí en una situación un poco vacío. Quiero sentir algo por qué luchar. Quiero que me deje algo por lo que anhela mi alma cada día levantarme. Y me deje un propósito al cual aferrarme en mi vida. Y poco a poco, no es de la noche a la mañana que logras las cosas. Pasa tiempo, pasan horas, pasan días, pasan años, pasarán a veces décadas, para que a medida me gusta mucho porque, wow, Dios trabaja contigo y a veces no te das ni de cuenta, a veces critica, a veces, no sé, hay tantas cosas. Y yo creo que los que están aquí en un momento han vivido esa situación y podrán decirlo también, pasan tiempo. Y me agrada mucho porque me encanta lo que Dios te sorprende de la noche a la mañana. Y hay cosas materiales, como decía anteriormente, que tú puedes obtener si trabajas, si te esfuerzas, sí, pero hay algo que viene de Dios, algo especial. Hay un llamado, hay un propósito que no te lo da nadie, que no lo puedes encontrar en el banco, en un trabajo, en el estudio, ni nada. Eso te lo da Dios. Eso te lo da Dios, ese anhelo, esa pasión por levantarte cada día y tener algo por qué luchar. Y quiero compartirle hoy una palabra que a mí me bendijo mucho hace mucho tiempo y que hasta el día de hoy me sigue bendiciendo. Una de las historias en la palabra de uno de los reyes que me encanta leer sobre el rey Ezequías. Y a mí me gusta porque es, hermano, que cuando los momentos son difíciles, momentos complicados en el mundo, siempre se surgen figuras que marcan diferencia. Siempre hay alguien que dice: yo me voy a arrodillar, voy a vivir conforme a la voluntad de Dios. Voy a empezar, aunque el mundo viva como quiera vivir, yo tengo que hacer la diferencia en este lugar. Yo no puedo conformarme, no puedo permanecer pasivo a la situación que estamos viviendo. Personas como Nehemías que dicen, vieron todo lo caído, los muros caídos, y dicen: yo no puedo quedarme aquí solamente mirando, tengo que hacer algo, un anhelo, una pasión que se levanta, que Dios pone en el corazón del hombre para hacer algo. Yo creo que Dios nos ha llamado a nosotros también con ese propósito de marcar una diferencia donde estamos, seamos como seas profesor, seas estudiante, seas un trabajador, pero Dios te ha llamado con un propósito. Y como le decía, hermanos, hace rato le decía al Señor, como que a veces siento que no tengo propósito, a veces siento que como que las cosas que me anhelo no se logran y todo eso. Hay cosas materiales y eso y todo lo demás, pero hay algo que a mí, como siempre les digo, late en mi corazón, y es cumplir el propósito de no irme de la tierra sin haber cumplido el llamado de Dios, de dejar un legado para las generaciones que vienen. Hoy tenemos que ser ejemplo a los que están a nuestro alrededor. Estamos en una escuela donde diariamente estamos tratando con jóvenes, adolescentes, que cada uno tendrá luchas, batallas, situaciones en sus hogares. Tenemos que ser ejemplo para ellos. Y no es fácil y todo eso, pero me encanta, hermano, porque cada batalla que libramos es un ejemplo de que Dios está con nosotros. Él sigue estando con nosotros. Y como hablaban los testimonios de antes, no abandonemos para nada lo que Dios nos llamó a cumplir. Permanezcamos en el lugar que estamos. Vamos a buscar en el día, vamos a buscar en Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas 32. El que lo tiene puede decir un fuerte amén. Segunda de Crónicas 32. Vamos a leer de ahí en adelante. Dice la palabra de la versión del Caribe, si hace una diferencia. Después de muestra de fidelidad, el rey Sennacherib Asiria vino e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas, con intención de conquistarlas. Al ver Ezequías que Sennacherib había venido con la intención de combatir a Jerusalén, se reunió con sus príncipes y sus valientes, y con apoyo acordaron cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad.
mucha gente se reunió y fueron cegadas todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio que decían, porque han de hallar los reyes de Siria mucha agua cuando vengan. Después Ezequías tomó la decisión de construir todos los muros caídos, hizo más altas las torres, construyó otra muralla exterior y fortificó además a Milo en la ciudad de David y ordenó que se hicieran muchas espadas y escudos. Puso capitanes de guerra al frente del ejército y reunió en la plaza entrada a la ciudad y apelando a su corazón, les dijo: ánimo, esfuércense, no tengan miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que viene con él. Con nosotros está alguien que es más poderoso. Él cuenta con el apoyo humano, pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para dar pelea, y Él para ayudarnos y dar la pelea por nosotros. Y el pueblo confió en las palabras del rey Ezequías de Judá. Amén. Señor, gracias por este día especial. Gracias por tu palabra, Dios, Señor. Te pido, Señor, que esta mañana, Dios Padre, tú preparas los corazones. Y Dios, Señor, ponga palabras en mi boca. Y tu Espíritu, Señor, Padre, habla a través de nuestras vidas. Y esta palabra es una palabra, Dios, Señor, que confronte, traiga, Señor, libertad, liberación y también esperanza, Señor, Padre, en una situación, Señor, Padre. Te doy gracias porque tú eres bueno y esta mañana te pertenece a ti y vamos a recibir aún más de lo que nosotros creímos. Amén. Amén. Qué bueno. Aquí está, hermanos, el rey Ezequías en un momento empieza a gobernar y la palabra de Dios dice que hizo lo bueno delante de Dios y anduvo en los caminos que anduvo David su padre. La palabra dice que Ezequías empezó a restaurar todas las prácticas que antes se habían dejado de practicar, todo lo bueno, todo lo correcto. Se empezó a celebrar la Pascua, porque no se celebraba la Pascua, dice que por mucho tiempo no se había celebrado. Además de todo eso, se edificó también los altares y se hizo sacrificio a Dios y todo lo demás. Y este fue un rey que se mantuvo dentro del propósito de Dios. Cuando uno se mantiene en el propósito de Dios, Dios pelea por nosotros y cuida de nosotros, vela por nosotros. Estamos bajo su cobertura. No importa dónde vayamos, no importa dónde nos encontremos, ahí está Jesús. La palabra de Dios dice que David en un momento decía: Señor, si fuera lo más lejos, ahí estás tú. Si bajara lo más profundo, ahí estás tú. Si subo lo más alto, ahí está tu presencia. Y eso es lo que Dios nos quiere decir, que a donde vayamos, a donde Dios nos ponga, no importa la situación, no importa el lugar, no importa con quién estemos rodeados de los que están de nosotros, ahí Dios está, ahí está la presencia del Señor. Además de todo eso, me llama la atención algo, hermano, que cuando usted empieza a hacer lo que Dios lo manda, cuando usted empieza a guardar la palabra, cuando usted dice: Señor, yo tengo que hacer algo diferente, no puedo de alguna manera acondicionarme a lo que está a mi alrededor. Yo vine a hacer luz en medio de las tinieblas. Siempre el enemigo va a tratar de asediar su vida. La palabra de Dios dice que vino el rey Sennacherib y quiso asediar el pueblo de Judá. Todas las demás tribus habían caído. Todo lo demás habían caído bajo el dominio del rey de Asiria. El rey de Asiria, Sennacherib en específico, era considerado un hombre sanguinario, malvado, perverso en todo el sentido de la palabra. Eran personas que esclavizaban y una forma de torturar a sus enemigos. Los descarnizaba, los empalaba, les ponía una especie de arpón en sus narices. Y así el mundo, así el enemigo tiene al mundo. A veces usted se levanta y no tiene que ir muy lejos. Compartía yo la vez pasada, a veces simplemente se paran en un portal y ve alrededor y ve los vecinos y ve cómo personas, el enemigo lo mantiene bajo su dominio. Pero además de eso, ve también que personas que pelearon al lado suyo también han caído. Personas que en un momento usted lo vio y lucharon al lado suyo en el camino de Dios, sirviendo a Cristo, cayeron. Pero no por eso debemos de dejar de pelear. Y me encanta porque aunque los otros pueblos habían caído, las otras tribus habían caído, Judá se mantenía por un líder que se mantuvo íntegro. En nuestros hogares, en tu trabajo, en tu universidad, donde vayas, tienes que ser un líder íntegro. Un hombre con honor,
una mujer con integridad, un hombre que se preocupa por la presencia de Dios. Eso no solamente trae la cobertura sobre tu vida, sino también sobre tu ciudad, sobre tu familia, sobre los que están alrededor. Hubieron momentos, hermanos, si contara parte de testimonio, algunos de los que los tuve la oportunidad de compartirle en los devocionales. Mi familia fue atacada por el enemigo, quiso dañar el matrimonio de mis padres. Pasaron años, hermanos, fue un momento difícil porque en ese momento estaba solo y estaba pequeño, y usted siente lo difícil que es cuando la familia se separa, sobre todo cuando a veces el papá que se va. Pero a medida de lo que pasaba y todas estas cosas, Dios seguía estando cerca de mí. Tenía 6, 7, 8 años y yo sentía que no había otra forma, no había otro motivo que solamente Dios. Y a eso me aferraba. Y yo le contaba a los hermanos que había días que mi mamá a veces quedaba triste en la casa y yo salía a la iglesia porque decía, yo tengo que encontrar una palabra porque no me puedo quedar aquí. Y cuando corría, iba a la iglesia. Y justamente eso parece que los hermanos lo utilizaban grandemente y hablaban esas palabras que cuando yo venía contento para mi casa, corriendo, mamá, hoy Dios no tiene una palabra para usted. Y era tremendo. Me sentía contento. Me iba triste, pero venía contento. Y poco a poco, hermano, pues yo digo, pasaron años. Mi mamá se fue levantando también. Había momentos donde a veces yo decaía, mi mamá me ayudaba. Yo decaía, mi mamá decaía y yo la ayudaba. Pero, ¿qué le digo, hermano? Que tenemos que ser valientes en no perder la dirección de Dios y mantenernos con fuerza en el camino, porque hay una persona que depende de tu oración, depende de la búsqueda tuya, de las oraciones que hacemos. Mi mamá siempre, cuando estaba pequeño, siempre me leía la palabra, a veces no sabía leer, pero ella me leía la Biblia, y muchas de las cosas que he guardado en mi vida son desde ese tiempo. Desde ese tiempo, los que son padres aquí, hermanos, siempre no dejen de transmitir la palabra de vida a sus hijos, no dejen de predicarle, no dejen de poner las manos sobre sus hijos. No, es que tiene 20, tiene 30 años, hasta el día de hoy mi mamá sigue abrazándome y sigue diciendo y declarando palabra de vida para mí. No deje de clamar, siga y manténgase en el frente. Aquí me encanta la posición de Ezequías que le dice al pueblo, hermano, y es tremendo, porque no era cualquier cosa. Y si usted lee la historia y investiga sobre el reino de Asiria, era un imperio destructor, conquistador, perverso. ¿Y qué era el Judá físicamente hablando? Viéndolo desde un punto de vista humano natural, una tribu pequeña. Y lo habían asediado. Cuando te asedian, hablan con los ejércitos asediaban antes en los lugares, los castillos, no permitían que nadie entrara y que nadie saliera. De otra manera podría decir que ni siquiera podías salir a buscar comida porque no había. Y así a veces el enemigo asedia a nuestra familia. Antes cantando la canción, yo creo que era, no, la hermana hablando, no tienes que ir más lejos cuando se trata de la presencia de Dios, porque donde tú estás, ahí está la presencia de Dios. Ahí está la presencia del Señor. No tienes que salir afuera. Me encanta la posición de Ezequías. Cobren ánimo, sé valiente. Eso es lo que Dios me está diciendo hoy. No sé la lucha y la batalla que enfrentas cada día, pero Dios te dice, toma ánimo y sé valiente. Porque tal vez el que está allá afuera, la palabra de Dios dice que aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Y Dios sigue permaneciendo ahí, no nos da la espalda, Él batalla y lucha por nosotros. Les compartí la vez pasada a los compañeros de trabajo, ¿sabe? La palabra de Dios dice que Él es como un león. Y cuando usted ve las características del león, cuando un león ruge, está marcando territorio. Y ya eso me lleva a pensar y a meditar, wow, cuando Dios empieza a rugir diciendo, esta casa me pertenece, esta iglesia me pertenece, esta escuela me pertenece. Un león rugiendo, marcando el territorio, marcando esto es mío, y no importa lo que venga, nada te va a
tocar porque yo sigo estando aquí. No sé ni cuánto tiempo tengo. Amén. Y es tremendo. Dice, cobren ánimo. Y algo que pasó después y que a veces tenemos que tener cuidado, hermanos. En la otra parte dice que los consejeros del rey Ezequías aconsejaban ir a pedir ayuda a Egipto. El mismo Senaquerib le decía, si usted pone la mano, si usted se apoya en el reino de egipcio, es como poner la mano sobre una especie de una caña afilada. Usted sabe qué puede hacer cuando usted se va a apoyar, se traspasa. Nosotros no necesitamos ayuda de Egipto. Nosotros no tenemos que ir a buscar allá afuera. Nuestro principal proveedor está aquí adentro, está en nuestras vidas. A veces, hermano, a veces cometemos el error de buscar profecías, o buscar personas que pongan las manos en nuestras vidas y esto y todas las cosas, pero hay momentos en que Dios te quita todo para que dependas solamente de su palabra y de su presencia. Hay momentos en que Dios te va a verse como una tijera, te va a quitar todo, hasta los amigos, y no es que no te amen, sino que tenemos que depender únicamente de Él. Es una experiencia amena, íntima entre Él y usted, Él y yo. Y ahí sucedió eso, hermanos. Y me encanta porque Ezequías se fortaleció en Él y buscó la presencia. Además vino, la historia es bastante larga. Dice que Senaquerib vino y envió a sus generales. Si los dioses de allá afuera no cuidaron a las ciudades, ¿cómo creen que tu Dios te va a cuidar? Mira lo que era el diablo sucio. Y esa a veces es una pregunta que te hacen a ti. ¿Tú crees que si al otro le fue mal, tú vas a hacer la diferencia? A veces nos volvemos parte de una estadística, en el sentido de que a veces si al otro le fue mal, a ti también. Si la persona no aguantó, no sé, el proceso, tú tampoco lo vas a pasar. Y así diariamente nos bombardea la cabeza una y otra vez. ¿Tú crees que tú tienes lo suficiente? ¿Tú crees que eres lo suficientemente capaz? Estás loco. Y así nos habla el enemigo. Pero hermanos, no olvidemos que Dios tenemos al Cristo de la gloria, al que murió en la cruz del Calvario, al que derramó su sangre, el que me levantó. Antes pensaba y decía, Señor, realmente cuando yo no era nada, ni nadie, y mi familia estaba todo, lo que le precedía a mi familia era todo lo malo, violencia, maldad y todo eso. Pero Dios cambió ese ambiente en mi hogar, cambió ese ambiente en mi familia. Y si algún día Dios me lo permite, la generación que viene tiene que todavía ser más llena, más de bendición. No puede ser igual a la que pasó. Siempre tiene que haber un antes y un después de Cristo en nuestras vidas. Un antes donde había perdición y muerte, pero un después donde hubo gloria, donde la presencia de Dios nos transformó, cambió nuestros pensamientos, nuestra visión de la vida. Donde, Señor, a veces no lograremos cosas aquí, pero me espera una gloria mayor. Y hermanos, la palabra de Dios dice que el rey Ezequías buscó la presencia del Señor y todos se humillaron delante de Dios, todos buscaron la presencia de Dios. Quieres ver que haga la diferencia en tu hogar, busca la presencia de Dios, humíllate y Dios contesta tu oración. A veces necesitamos humildad, a veces tenemos ese sencillo de corazón, a veces necesitamos abrir nuestro corazón a la voz de Dios. Porque, hermanos, Dios siempre nos está hablando. No hay un día que no nos hable, no hay un día que no trate con nosotros, no hay un día donde Él nos hable. Pero a veces estamos tan cegados que no escuchamos. A veces nos pasa como una mano. Hasta los burros ven la presencia de Dios y a veces a nosotros nos cuesta ver que Dios está haciendo algo. Yo le digo, hermanos, a veces nos pasa también como Juan el Bautista. En un momento llegamos a ver la gloria de Dios tan grande en nuestras vidas que nos sorprendimos. Pero una situación difícil no hace dudar de lo que quiere Dios. Si usted va a la Escritura y ve la historia de Juan el Bautista, la palabra de Dios dice que él mandó a sus discípulos a preguntarle realmente era hijo de, si ese era
Jesús o tenía que esperar a otro. Y de repente usted se pregunta, oh, pero Juan el Bautista acá bautizó a Jesús, vio la paloma, vio la presencia de Dios, vio el Espíritu Santo. Y además lo que ya se había profetizado sobre él. Dice la palabra de Dios, cuando Jesús decía que no hubo un profeta más grande que Juan el Bautista. Además dice que recibió el Espíritu Santo del vientre de su madre. Pero ni con todo eso, por un momento dudó, porque cayó en la cárcel. Tampoco no vamos a cuestionar por eso, sino al contrario, tenemos que ver que hay momentos difíciles en nuestra vida que a veces nos pueden apagar o de repente perder la dirección. Pero me encanta, como dijo Jesús, cómo le responde. Jesús no le dijo, yo soy, dile que soy yo. Dile que los ciegos ven, que los paralíticos caminan, que los enfermos son sanados. ¿Qué significa eso? Cumplimiento de la palabra. Eso es lo que eso significa. Esa es la respuesta que recibió Juan el Bautista. Claro que era él, claro que valió la pena. Yo no creo que Juan el Bautista, yo sé que a veces la muerte es difícil, yo no creo que fue tampoco con ese sentido de tristeza, sino al contrario, haber valido la pena haber luchado hasta el final. Valió la pena haber perseverado hasta el final. Valió la pena. En estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, donde el enemigo quiere destruir la familia, quiere destruir la sociedad, quiere destruir la juventud, busca de manera sutil, incluso meterse dentro de la iglesia, a dañar el testimonio. Tenemos que estar más atentos que nunca, tenemos que estar permanentes, tenemos que perseverar, tenemos que tener valentía y salir adelante. La palabra de Dios también me habla de un valiente que se puso en medio del campo de Betea, uno solo mientras los demás huyeron. No seamos de los que retrocedamos, seamos de los que nos mantengamos, seamos de los que decimos, no importa lo que venga contra mí, Dios peleará por mí, es poderoso y gigante está al lado mío, Él seguirá luchando por mí hasta el día. La palabra de Dios dice también que el Espíritu Santo estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Usted no está solo, nunca ha estado sola. Tal vez habrá tormenta, tal vez las nubes tapan el sol, pero eso no significa que el sol no se haya quitado, sigue estando allí. Eso significa que en momentos de tormenta, de debilidad, no quiere decir que Dios se ha ido, sigue estando allí, sigue permaneciendo. A veces no entendemos, por eso, ¿sabes? Esas situaciones difíciles hacen que nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza se fortalezca, que desarrollemos una fe mucho más grande. ¿Sabes que la situación que está enfrentando ahora también sirve para el testimonio a otros en un futuro? Hasta en estos momentos también. ¿Cuántas personas a veces me han venido pidiendo consejo, una opinión? Dame una consejería, por favor, dime qué me está pasando. Y a veces usted está en el peor momento de su vida, pero ahí le vienen a pedir un consejo, porque Dios sabe que tiene la capacidad, porque Dios sabe que por algo te está formando. No vivamos la vida por vivir. No se levante hoy, voy a ver que como siempre dice, a veces mi mamá me decía, como no tiene sentido, vive con sentido, no exista, vive. Las vacas existen, las piedras existen, pero nosotros vivimos porque tenemos un propósito, tenemos un llamado. Vive cada día como si fuera el último. Yo no sé qué va a pasar mañana, pero hoy lo voy a vivir. El día del pasado cometí un error, fallé, porque a veces muchos todavía nos persiguen el error del pasado, nos persiguen la lucha del pasado, cosas de su juventud, de su niñez, marcas que llevan en su corazón, que hasta el día de hoy todavía las mantienen ahí y no permite que el Espíritu Santo obre al 100%. Y a veces hay temores, a veces hay vergüenza. Yo sé que en un momento sentimos vergüenza de presentar delante de Dios. ¿Qué va a decir el Señor de nosotros? ¿Qué va a decir de mí? La generación que nos pasaba también no tuvo el testimonio de mi vida o de nuestra familia, como el caso de Ezequías. Hay algo que le quiero decir, hermanos, cuando nosotros nos enfermamos tenemos que esperar a curarse para después ir al médico, que va inmediatamente porque puede ser un peligro, porque esa enfermedad puede ir creciendo, usted corre inmediatamente. Igual le digo, si en un momento cometimos un error, si en un momento fallamos, si en un momento nos sentimos que en un momento de debilidad o de descuido fracasamos,
corramos inmediatamente a la presencia de Dios. Dios tiene que sanar ese corazón. Tú eres un soldado de Cristo y no te puedes tener en la banca. Nosotros no somos para estar en la banca, hermanos. No pensemos que vamos a estar en la banca. Nosotros tenemos para estar en el campo. Nos necesitan en el campo. Hay personas que lo necesitan. Y hay otro punto que será en otro momento. ¿Sabe, Urias? Todo lo que hizo David y todo lo que confabuló, ya usted sabe la historia de Urias de Soto. ¿Sabe qué dijo Urias? ¿Cómo que yo voy a quedarme en mi casa mientras el pueblo sigue luchando? Mis 3 guerreros allá todavía peleando. Yo no puedo quedarme en mi casa. Era un hombre comprometido con su propósito. Era un hombre que tenía un alto sentido de honor y de integridad. Y es lo mismo que nosotros tenemos que pensar y decir: no puedo quedarme en mi casa, no puedo quedarme en la silla solamente viendo lo que sucede a mi alrededor, cómo mi familia se destruye, cómo mis hijos se destruyen, cómo los que están alrededor se destruyen. No, tengo que hacer algo, tengo que luchar, tengo que inspirar a otros, tengo que inspirar a la próxima generación. No sabes qué se puede levantar de tus generaciones, no sabes qué pueden ser tus hijos en manos de Dios. Yo siempre le digo a veces en la iglesia, le comparto eso, porque a veces tenemos un pensamiento limitado. Nos limitamos muchas veces. Yo no voy a hacer nada. Bueno, yo creo que Dios me llamó a recoger ofrenda. Porque a veces piensan así, digo: no, Señor, hay otra cosa más grande. Tus hijos fueron marcados para algo grande. Tu vida propia es para algo grande. Yo todavía no he visto todo lo que Dios me ha llamado a hacer, pero algún día sí lo voy a ver. Ha sido un proceso largo, cuesta, a veces duele, porque a todos nos duele. ¿Quién dijo que no? Pero Él sigue estando allí. Y le digo: hermanos, no se limiten. Y le digo porque siempre en la iglesia muchas veces en la iglesia se pide: no, Señor, envía millonarios. Yo le digo: hermanos, cuando yo oro, a veces no pido tanto porque envío, bueno, si no quiere enviar, que lo envíe. Yo digo: Señor, aquí hay personas con capacidades, con talento para ser millonarios, para ser ministros de Estado. Personas que no representan un partido político, representan a Cristo donde van. Van a gobernar con justicia, con sabiduría, con integridad. La diferencia es que en ellos está el Espíritu Santo. Y cuando le preguntan algún día: ¿cómo fue que lo lograste? No fui yo, no fueron mis capacidades ni mis habilidades, fue Cristo Jesús en mi vida. Esos son los testimonios que tiene que a veces escucharse. A veces el enemigo te mantiene callado. Debe ser a mi mamá: a veces el enemigo nos mantiene callado. Le decía: usted, hermano, nos mantiene callado porque tu testimonio marca. Tu testimonio es de bendición a los que están a nuestro alrededor. No sabes cuánto. Y por eso nos quiere mantener callados. Quiere hacerte ver que lo que has logrado es poco. Porque no eres la persona correcta. Muchas veces, cuando uno ha recibido crítica, es tú dices que en la iglesia no cambia. Tú dices que en la iglesia sigue siendo lo mismo de siempre. Mantén el carácter firme y sigue luchando. Porque estamos en un lugar de batalla. Donde, hermanos, la iglesia, y así lo me alegro. Imagínense que todo el mundo fuera caminado, qué aburrido sería. Cada uno con un carácter diferente, cada uno con un pensamiento diferente también, con prisa. Yo le decía, cuando, no sé si se acuerdan, cuando me dijeron a Molino, le tenía la casa un macetero, y yo le decía: ama, yo parece que también soy igual. Pero también por lo que son alegres, son contentos, algunos callados, algunos más tranquilos, otros más alegres. Pero eso es parte de la iglesia. Eso es parte del ministerio. Así que, hermanos, voy a ir terminando. Después de todo eso, Ezequías se reúne con todo el pueblo y se humilla delante de Dios. Dice la palabra de Dios que
Porque durante todo ese momento, usted no escucha que Dios había hablado, no había dicho nada, estaba en silencio. Usted escuchaba, no hay nada, estaba en silencio. Después de todas las improperios y las locuras que habló Sanaquerib, cómo ofendió al pueblo de Israel, cómo ofendió al propio Dios. Parece que no estaba en silencio en ese momento. Y muchas veces nosotros en momentos de batalla también pareciera que Dios estuviera en silencio. Y usted ora y dice, pero no veo nada, no escucho nada, no siento nada. El ministerio de Dios, el Evangelio de Cristo no es sentimiento, es confianza, es de fe, es perseverancia. Yo siento hoy comer un helado, no sé, comer una chuleta o algo. Cualquier cosa puedo sentir en este momento, como después se me puede quitar también. Pero el reino de Dios no puede ser de tu sentimiento, tiene que ser de fe y de esperanza. Y aparece Dios en el momento. Voy a leer el capítulo 19, esta es la versión de Segunda de Reyes, capítulo 19. Si lo quieren buscar, yo se lo voy a leer. Dice, cuando el rey Ezequías volvió todo rasgó su vestido y curó su cilicio y entró en la casa del Señor y vio entonces a Eliaquim, mayordomo a la casa real, con el escriba Sebna y ancianos de los sacerdotes, cubierto de cilicio para hablar con el profeta Isaías, hijo de Amos. Y ellos le dijeron a Ezequías, te servía de angustia y de represión y de desprecio. Nuestros hijos están para nacer, pero no hay fuerza para darlos. Tal vez el Señor tu Dios oirá todas las palabras de los sacerdotes a quien su Señor el rey de Asiria ha enviado para inmuriar a Dios vivo y la reprenderá por la palabra del Señor tu Dios que ha oído. Eleva pues una oración por el remanente que queda. Pero aquí hay un versículo. Más adelante dice, aquí aparece Isaías, dice entonces Isaías, hijo de Amos, envió a decir a Ezequías, así dice el Señor, Dios de Israel, lo que me han rogado acerca de Sanaquerib, rey de Siria, escuchad, dice la palabra. Esta es la palabra que el Señor ha hablado contra él. Ahí aparece Dios en protagonismo. Te he despreciado, dice, te ha despreciado y se ha burlado de ti, la Virgen hija de Sión. Ha movido la cabeza de tu espada, la hija de Jerusalén. ¿A quién has injuriado, blasfemado? ¿Y contra quién has alzado tu voz y levantado orgullo tus ojos? Contra el Señor de Israel. Por la mano de tus mensajeros has injuriado al Señor y has dicho con numerosos carros subidos a las cumbres de los montes, a las partes más remotas del Líbano, y corté altos cedros y los mejores cipreses. Dice, no has oído hace mucho tiempo que hice desde la antigüedad, que había planeado, ahora lo he realizado para que convierta las ciudades fortificadas en momentos de ruinas. Sus habitantes faltos de fuerza fueron deshabitados y humillados. Vinieron a ser como la vegetación del campo y como la hierba verde y como hierba de los techos que se queman antes de que tú hayas crecido. Pero conozco tu sentarte y tu salir y tu entrar y tu furor contra mí, porque has lleno de ira contra mí y porque tu arrogancia ha subido hasta mis oídos. Pondré pues mi argolla en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino donde viniste. Esto te será por señal. Este año ustedes comerán lo que crezca espontáneamente, en el segundo año lo que nazca de por sí, y en el tercer año siembren y sieguen y planten viña con su fruto, y el remanente de la casa de Judá que se salve de nuevo echará raíces por debajo y dará fruto por arriba, porque Jerusalén saldrá un remanente y el monte de Sión sobreviviente. El celo del Señor del ejército hará esto. Y es tremendo, hermano, porque Dios le dice, después de todo ese asedio, que sabe, le comentaban antes que ellos no podían salir a buscar comida, ni agua, ni nada de eso. Ahora Dios le está diciendo, planten, siembren, porque van a cosechar, van a tener alimento. Momento de dificultad, Dios nos dice de esa misma manera. Sigues batallando, sigues luchando, sigues sembrando esa palabra, sigues confiando en mí, sigues plantando esa semilla, sigue adelante, porque todavía hay mucho más que hacer.
La historia de Dios en tu vida no ha terminado. Todavía hay algo que escribir, un nuevo capítulo. No termina en muerte, termina en vida. Todavía hay algo que hacer. A veces muchas personas, y me a veces un anciano que decía, bueno, ya estoy viejo. Si Dios no te quisiera aquí en la tierra, ya te hubiera llevado. Porque Dios no quiere estar llevado. Aprovecha el tiempo que tienes, la oportunidad que Dios te ha dado. Y Dios me está diciendo, siembra, sigue sembrando. No, pero es que no veo nada, sigue sembrando. Porque no te toca a ti, me toca a mí, es Dios el que va a hacer la obra. Y nosotros tenemos que tener esa esperanza en la palabra de Dios. Me llama la atención porque la palabra de Dios dice que Dios se levanta y se enoja contra el pueblo, contra el mismo rey Senaquerib. Dice que Él va a poner sus dientes sobre sus labios. En otras palabras, le va a aplastar. Le voy a aplastar. Y una palabra tremenda que también dice que ninguna flecha entraba dentro de la casa del pueblo de Judá. Esa noche un milagro más tremendo que usted puede leer en la Biblia. Esa misma noche un ángel de Dios mató a 180,000 soldados. Cuando se levantó el siguiente día, vio la cantidad de mortandad que había dejado salir, yendo acobardado con miedo. Y cuando llegó a su casa, ya unos pocos hijos lo mataron. La misma palabra que Dios me ha dado, la misma palabra se ha cumplido. Cuando Dios te manda a hacer algo, hazlo porque sabes que lo estás a mandar a hacer. Cuando Dios te dice, ven y cúmplelo, yo te voy a dar la victoria. A veces Dios te va a decir, ¿sabes qué? Aquí hay 40 millones de dólares, ven, haz lo que tienes que hacer. No te va a decir eso jamás. Hasta el día de hoy no lo he dicho. Siempre las cosas que vienen, tienes que alcanzarlo. Tienes que tener la agallas, la determinación, el enfoque, la valentía. Pídele a Dios fuerza y fortaleza. Dios va a pelear por nosotros. Es nuestro Padre, nuestra fortaleza. Dice que los jóvenes se cansan y fatigan, pero los que confían en Jehová levantarán sus manos como el águila. Los que no se cansarán, no se fatigarán. Y así mismo sucede a nosotros. Dios está con nosotros, no nos vamos a fatigar. Dios permanece fiel, permanece constante y siempre estará con nosotros. La palabra infunde aliento en nuestra vida. La palabra de Dios dice, tu palabra y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande el valle de sombra de muerte, Él estará conmigo. No te está diciendo que tú nunca vas a pasar por el valle de sombra. Te está diciendo que aún por el valle de sombra de muerte, nunca estarás solo. Yo sigo estando contigo. Y así mismo el diablo tiene que salir de tu hogar, tiene que salir de nuestra vida, tiene que salir, soltar a nuestra familia. Porque Dios ya peleó y venció la cruz. Y derrotó el enemigo en la cruz del Calvario. Anoche casualmente leía un versículo en Apocalipsis donde decía que hablaba sobre el Hijo del Hombre que tenía su cinto, su corona, la espada de doble filo, y que la palabra dice que tengo la llave de la vida y la muerte, del Hades. Él venció la muerte para darnos la salvación. Cada gota de esa sangre fue por nosotros, fue por su familia, fue por sus hijos, fue por sus generaciones futuras. Siempre hablo de generaciones, que creo que la generación es algo importante. No podemos quedar viendo nosotros acá, y ya Dios se murió todo esto, y lo demás que pasa. Tengo que dejar un legado futuro, un legado para mi familia, un legado para lo que sigue. Formar líderes todavía mejor que nosotros mismos, que tengan todavía mayor trascendencia. Qué bueno ver, como una vez predicaba un hermano y decía, qué bueno ver que cuando tú hablas de los discípulos, tus discípulos están alcanzando cosas que tal vez no lograste, pero ellos lo están haciendo, usted se goza, porque usted dice algún día, yo lo formé, mira lo que está haciendo ahora, mira cómo estoy avanzando. Y así sucederá también en este tiempo, en nuestra escuela, en este lugar. Hermanos, yo aquí vine por ambos. Una vez les dije, yo estaba soldando unas bancas y de repente nos llaman y todo eso. Y
vine acá y daba gracias a Dios, y siempre doy gracias a Dios por el trabajo que me dio, la oportunidad que me dio de estar aquí. Nunca pensé tampoco hablar con ustedes, digamos que en el momento que me dijeron, acepté porque bueno, yo creo que fue Dios, pero uno siempre siente ese temor, o un temor, ese sentido de nerviosismo, algo así, porque no esperaba estar aquí, no esperaba estar en este lugar. Y espero, hermanos, que lo que puedan compartir esta mañana haya sido de bendición. Y siempre les animo, hermano, no abandono por nada. No abandono. Sigan luchando. Sigan sentando en sus hijos, sigan sentando en sus familias, sigan sentando cada día en sus jóvenes, que son profesores, no son muchachos. Algún día escucharon un testimonio grande de ahora yo tengo como traviesos. A mí me da que saber, a veces son traviesos. Pero sé que hay una palabra, una semilla que plantaste en su tiempo volverá. Usted lo ve ahora, no sabe en el futuro lo que ellos se van a convertir y lo que Dios hará en sus vidas y lo que también Dios hará en sus propias vidas, hablando de cada persona, en su iglesia, en su familia, en su ministerio, en la universidad, en el trabajo. Dios lo llamará cosas grandes. No ha terminado con ustedes, apenas el inicio. Como le digo, levántate y come, porque el árbol camino de resto. Levántate y come, aliméntate cada día de la palabra de Dios, inspírate en la presencia de Dios, recobra fuerza a través de su presencia, recobra fuerza a través de su espíritu, de su palabra. Vuelve a levantarte, vuelve a empezar lo que terminaste, lo que no lo has terminado, vuelve a retomarlo, los buenos caminos, como hizo Ezequiel, las buenas cosas, vuelve a empezar nuevamente a empezar lo que olvidaste. Dice el Señor, una vez Dios me utilizó en esto para bendecir a otro. No he dejado, vuelve a retomarlo. No sabes lo que Dios puede hacer nuevamente. No es que estoy corrido, me siento más viejo, Dios te da fuerza. Y como decía, calienta ese monte que con mi fuerza voy a tomar. 85 años, 40 años después de haber visto la tierra. Dame ese monte. Y así le digo, hermano, como Caleb, como Josué, sigan luchando. En Dios está su fortaleza, en el Dios de la esperanza, el Dios que te consolación, restauración, liberación. Dios es el que te consuela, Dios es el que te provee sabiduría, te provee entendimiento de capacidades y habilidades que tú no esperabas, no solo en el ámbito espiritual, sino en el ámbito secular. Te va a dar capacidades y te da ideas que no esperabas también. Que van a ser de bendición. Yo digo que Dios te prospera para ayudar a otros también. Dios te da para que le den a otro. Dios nos da para bendecir a otro, no para quedarnos con la bendición. Si Dios pone algo en mi vida, para también bendecir a los que están alrededor. Eso es lo que hace la diferencia entre un hijo de Dios, que siempre está para bendecir, nunca pone excusa, siempre va al camino de Dios, nunca se limita, nunca estamos poniendo excusas. Si un momento has de llorar, haz en la presencia de Dios. Si un momento de lavar lágrimas, en la presencia de Dios. Si un momento de rayo, que dice un momento de dificultad, a veces tenemos que arrancar nuestro vestido, arrancar nuestro corazón, hazlo en la presencia de Dios, en intimidad con Dios, y vas a ver cómo Dios te va a recompensar en lo público, vas a ver cómo Dios va a levantar la mano de Dios sobre tu vida y sobre los que están a tu alrededor. Y las cosas, cuando la gente me pregunta, wow, ¿cómo fue que pasó esto? Tú me querías unir después de lo que estaba pasando. ¿Sabes por qué? Porque yo estaba en la presencia del Señor. Y Él me fortalecía cada día. Él me daba fuerza. Dos perdones. Y hermanos, algún día vamos a recibir esa corona incorruptible que Dios ha prometido antes que perseverar. A veces la mayor bendición está aquí en la tierra, está en la gloria de ustedes. Allá nos va a dar todo lo que, y más allá de todavía, porque Dios es la herencia más grande que podemos tener. Gracias, Señor Padre, por este día. Gracias por tu bendición, por tu presencia. Gracias por tu grandeza, Señor. Gracias porque tú has sido fiel. Gracias, Señor, porque tú eres el que fortalece y nos da fuerza en nuestra debilidad.
Porque, Señor, tú conoces cada persona, cada joven, cada, Señor, familia que está en este lugar. Señor, tú conoces sus luchas, sus batallas internas, sus temores, Señor Padre. Y creemos, Señor, que tú le vas a dar la victoria. Y al final de todo, Señor Dios Padre, tú levantarás la mano de victoria, Señor. Tú eres nuestra victoria, Señor Padre. Tu palabra dice, digan débil, Señor, digan débil, fuerte soy. Dios, Señor, en el nombre de Cristo. Bendice este pueblo, Señor, cada día. Bendice, Señor, a estos profesores, directores, administrativos, Señor, colegas, Señor Padre, sigue usándolos, Señor Padre, no la abandones, dale fuerza, sustenta en el momento de dificultades, en el momento de la lucha tú seas su fortaleza, en el momento de la dificultad tú seas su fuerza, en el momento de dificultad, Señor Padre, en el nombre de Jesús, seas tú su consuelo, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Señor, tú eres santo, tú eres digno de gloria y de alabanza, y en ti tenemos suplida todas nuestras necesidades, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre. Tú eres santo y maravilloso, Señor. Gracias, Padre.